Muy buenos días, mi nombre es Amador Calla. Hoy voy a exponer la unidad número 7, que tratará de los conceptos avanzados en la programación orientada a objetos. Bueno, según los contenido programático de planificación. Los objetivos de aprendizaje para esta unidad tratará de los como objetivo general, explicar los conceptos avanzados de las secciones y multithreading aplicados en el lenguaje de programación. Objetivos específicos, definir los conceptos avanzados de las secciones y multithreading aplicados en la programación. Orientado a objetos, describir las características de las secciones, ejemplificar los diferentes métodos de secciones y multithreading aplicados en la programación orientada a objetos. Este, como índice vamos a tener primero la introducción a lo que son los manejos de las secciones, que ya eso lo vimos en la parte de las condiciones, manejo del try, catch y finally, manejo de las secciones, multi, vamos a explicar un poco lo que es el multithreading y lo que son los archivos y flujos. Bien, Eh, vamos a comenzar con primero explicando de dónde vienen los manejos de las secciones. Como ya saben, ya esta parte es un poco más de profundidad, pero a la vez vamos a describir de manera simple lo que son más aún las secciones de la programación. Al principio de la programación de las computadoras, los lenguajes de programación no proveían ningún soporte a los programadores para los manejos de errores. Hello Cuando digo baby. esto es cuando se inició los primeros lenguajes de programación como C, COBOL, Fortran y todas esas cosas. Era responsable de los programadores proveer de rutinas para el manejo de errores. Debido a esto, muchos errores importantes no eran detectados en las aplicaciones. Los lenguajes posterior, como en el caso de BASIC y COBOL, proveían de soporte estructurado para la revisión y manejo de los errores. En este caso, aquí salía como un error, como un warning, salió un on error goto. Ese es el error que salía antes en los programas de computadoras. Posteriormente, los lenguajes de programación diferentes provienen de sintaxis diferentes para la detección y manejo de los errores. Aunque el código para el manejo de los errores soportara mejor que ningún soporte el código programa principal, todavía se intercalaba con el código para la verificación y manejo de los errores. Con la evolución de la programación orientada a objetos, se introdujo una nueva forma de manejar los errores en la cual el código para el manejo de errores era separado del código del problema principal. Es decir, ya se está trabajando de clases internas que ya captan el error en momentos de ejecución y poderlo trabajar directamente en el programa. Bien, ya este es un repaso de lo que por qué se utilizan las excepciones. Tenemos que hay, hay problemas o hay errores en la ejecución que no todo es del programa, sino que son a veces, vamos a explicar más adelante cómo se manejan los distintas excepciones, porque no tiene un dispositivo o porque no se detecta un cierto archivo y tiene que siempre lanzar un warning o una excepción diciendo, ojo, por, ahí no por allí no va la cosa. Excepciones anormales. Cuando un número es dividido entre cero, ahí se produce un error en tiempo de ejecución. Cuando se accede a un elemento, un arreglo, que está fuera del límite del arreglo, también este es algo que se crea en ejecución. Cuando hay una condición de desborde, overflow o underflow durante la asignación de valores de variables numéricas. Cuando un recurso que es requerido para la aplicación, pero no esté disponible, por ejemplo, la impresora o cualquier dispositivo que a veces queremos utilizar y no, no va a salir siempre un warning. Cuando el programa requiere un archivo para lectura y el archivo no está disponible en el sistema de archivos. Cuando el programa accede a recursos del sistema sin autorización. Estas son las secciones anormales en las cuales el programador tiene que manejarlos con este tipo de secciones. Ahora, ¿cómo se maneja una sección? Se produce el error. Con este diagrama de flujo vamos a explicar brevemente cómo es que se capta una excepción a través de los distintos lenguajes de programación. El manejador de excepciones recibe la excepción o la sección. Analiza la naturaleza de la excepción, se crea un objeto de excepción apropiado a través del manejador, prepara el objeto exception para ser manejado por el sistema de tiempo de ejecución. Aquí es donde se va a capturar cuál es el tipo de problema que se tiene. El sistema de tiempo de ejecución localiza en la pila de llamadas la entrada del método en la cual ocurrió la condición del error. El tipo de ejecución es igual
el tipo de sección lanzada es igual al tipo de sección manejada, si es diferente, vamos para acá arriba, si es diferente, se desciende en la pila de llamadas para localizar el próximo manejador. Aquí se aplica otra condición. Hay más manejadores en la pila. Si es sí, se regresa otra vez a la condición principal, a la primera condición. De lo contrario, se detiene el sistema en tiempo de ejecución. Aquí se lanza el warning. Ahora, vámonos por acá otra vez. Si es igual, se localiza el manejador de secciones apropiado para esta sección y se prepara para captura de sección y lanzar el warning también. Entonces, ese es más que todo. Aquí es cómo es el proceso de cómo se maneja una sección en un programa. Ahora, el manejo de try, cache y finally, vamos a explicarlo brevemente, de manera muy simple, a través de un simple ejercicio. Obtener el enésimo elemento de una lista de elementos diferentes si este es un string. Vamos a aplicar primero el algoritmo. Aquí tenemos que utilizar una función de recuperar el enésimo elemento. Tenemos que aceptar en la lista, obtener el enésimo elemento de esa lista y retornar ese elemento si es un string o retornar. Se tienen 4 eventos de revisión de errores, que son los posibles errores que tiene este simple ejemplo. Si la lista es null, es decir, si no hay ningún elemento, tiene que salir un warning diciendo no hay ningún elemento en esta lista. Si la lista está disponible pero está vacía, si el valor de n no es un índice válido en la lista, o si el elemento n no es un string, es decir, no es una cadena de carácter. Entonces, si utilizamos este breve ejercicio, este breve ejemplo acá, aquí se está realizando con if anidados. Si dentro de función declaramos como referencia lista y n, que son los elementos, si la lista es null, que se pase como cadena de carácter y la lista es nula. Si la lista es vacía, colocar así, y así diferentes distintas condiciones. ¿Qué pasa con este método? Que cuando son muchos, el código principal con el código para el manejo de errores se hace muy difícil de entender. Ahora, una manera más correcta para colocar este simple ejercicio sería utilizando los métodos try y catch, donde try, si se tiene si el elemento se tiene el elemento string, se retorna ese elemento. De lo contrario, si la lista con el catch es nula, el manejo se lanza la excepción diciendo que el manejo de la sección cuando la lista es nula. Si la lista está vacía, se manda una sección diciendo que la lista está vacía. Si la lista es un índice inválido, se lanza un mensaje diciendo que no se puede realizar porque el índice es inválido. Y por último, si no es un string, se lanza el mensaje que no es un string. Esto prácticamente es una estructura básica de lo que es el try catch de los manejos de los errores. Con el bloque finally se ejecuta después de la ejecución de todos los bloques catch. El bloque finally siempre se ejecuta aun cuando no se lance ninguna excepción en el bloque try, aunque los bloques try catch tengan una sentencia de retorno. Aquí estamos viendo en la imagen una pequeña estructura de lo que se maneja el try catch. Código puede generar las excepciones y el catch, que es el que capta las excepciones para lanzarlas en el programa en tiempo de ejecución. Ahora, en el blog voy a dejar varios ejercicios o varias preguntas para el informe de la actividad evaluativa que me van a entregar al finalizar el video. Multithreading o multihilo. Esta es una característica que tiene la programación orientada a objetos en los distintos lenguajes de programación, que unos pueden ser buenos, otros pueden ser mejores. Pero esto viene que ser que es que permite la ejecución simultánea de 2 o más partes de un programa para la máxima utilización de la CPU. Esos son los multihilos. Los multihilos es que se pueden ejecutar varias partes del
del programa a la vez. Entonces, esto maximiza en gran cantidad el tiempo de ejecución que se utiliza en la CPU. Cada parte de dicho programa se llama hilo. Entonces, los hilos son procesos livianos dentro de un proceso. Los subprocesos se pueden crear utilizando, ampliando la clase del subproceso o implementando la interfaz ejecutable. La creación de subprocesos, ampliando la base de subprocesos, creamos una clase que amplía la clase JavaLang Train. En Python también se utiliza algo parecido a Train. En PHP también y en C también. Casi se utiliza quitándole el JavaLang. Esta clase anula el método room disponible de la clase Train o de la clase hilo, para colocarlo más en español. Un hilo comienza subido dentro del método room, creando un objeto de nuestra clase y llamamos al método start para iniciar la ejecución de un hilo. En la función start invoca el método room en el objeto tree o en el objeto hilo como tal. ¿Cómo es el ciclo de vida y los estados de un hilo? Un hilo en Java o un hilo en Python o un hilo en PHP, cada una tiene su manera de manejar sus propios hilos. En cualquier momento existe en cualquiera de todos los siguientes estados. Esto sí es para todos los lenguajes de programación. Sus estados son nuevo, runable o ejecutable, obstruido, esperando, espera temporizada y terminado. Ahora, como vemos en la imagen acá, esto más que es lo que hace más que todo lo que hace un hilo. Un hilo maneja tantos programas y a la vez este es el ciclo de vida de cómo se maneja un hilo hasta su finalización. Bien, vamos a describir cada uno de esos estados. Nuevo hilo. Cuando se crea un hilo nuevo, está en el nuevo estado. El hilo aún no ha comenzado a ejecutarse. Cuando el hilo está en ese estado, se encuentra en un nuevo estado. Su código aún no se ha ejecutado y no ha comenzado a ejecutarse. El estado ejecutable. El estado ejecutable es un subproceso que está listo para ejecutarse. Se mueve al estado ejecutable. Es decir, pasa de un nuevo estado o un estado a punto de ejecutarse a ser ejecutado. En este estado, un hilo puede estar ejecutándose o puede estar listo para ejecutarse en cualquier momento. Es responsabilidad del programador de subproceso darle tiempo para ejecutarse. Un programa de subprocesos múltiples asigna una cantidad fija de tiempo de cada proceso individual. Todo y cada uno de los subprocesos se ejecutan durante un breve periodo y luego se detienen y ceden en la CPU. Cuando este sucede, todos los subprocesos que están listos para ejecutarse esperando la CPU, el subproceso que está ejecutando actualmente se encuentra en estado ejecutable. Bloqueado, estado o en espera. Cuando un hilo está temporalmente inactivo, se encuentra en uno de los siguientes estados, que es obstruido o esperando. Y espera temporizada. Un hilo se encuentra en esa espera temporizada cuando se llama a un método que es parámetro de tiempo de espera. Un hilo permanece en este estado cuando se completa el tiempo de espera o hasta que se reciba una notificación. Por ejemplo, cuando un subproceso llama a dormir o una espera condicional. Se mueve a un estado de espera temporizada. Estado terminado. Un subproceso termina debido a cualquiera de las siguientes razones. Porque existe normalmente. Esto sucede cuando el programa ha ejecutado por completo el código del hilo. O porque ocurrió algún evento de error inusual, como un error de segmentación o una sección no controlada. Estos son los hilos. Como dije en el blog, voy a dejar los archivos para que luego realicen el informe que me deben de entregar posterior. Archivos y flujos. Archivos se usan más que todo para almacenar, leer y escribir datos. Para acceder a eso se necesita acceder a los archivos del programa. Así mismo, las clases relativas a los archivos trabajan con los sistemas de archivos de la computadora. Esto lo hemos visto en lenguaje de programación básica y la más siguiente, ¿no? Los archivos se utilizan más que todo cuando se quieren almacenar información que se ejecuta para no perderse en la memoria. Entonces, aquí tenemos que utilizar lo que son los flujos, que ayudan en funciones relativas a los archivos en cuanto a cómo leer el archivo, escribir datos del archivo, leer y escribir datos sobre la red.
Imaginemos un flujo como un tubo donde es posible leer o escribir bytes o a caracteres. No importa lo que pueda haber en el otro extremo del tubo, puede ser puede ser un teclado, monitor o un archivo, un proceso, o una conexión TCP/IP o un objeto. Aquí se utilizan los flujos como tal, que los flujos es como el manejo de esos archivos. Ahora, la clase file en Java son el mecanismo usado, cuando es en Java, ¿no? Son un mecanismo usado para almacenar información existente existen varias categorías de los archivos dependiendo del tipo de información que es almacenada y el sistema de archivos que se usan dependiendo del sistema de operaciones usado en la computadora. Generalmente, cuando se habla de archivos y flujos, estamos en Java, tenemos que trabajar con la clase IO, que es donde están todas las clases de la clase flujos y de la clase archivo. Y aquí estamos escribiendo más o menos lo que es cómo se maneja un archivo en Java. Ahora miren, esto es parecido a lo que se vio en programación básica o en lenguaje de programación 1, en lenguaje C, donde aquí lo que se está creando es un objeto de tipo A, donde se le está asignando, creando un archivo que se va a llamar ejemplo.txt. Y vamos a crear una condición. Si el archivo existe, vamos a vamos a hacer que el archivo imprima nombre, la ruta completa, el directorio padre y el tamaño en bytes. Para eso vamos a utilizar las siguientes funciones de getName, getBash, getParent con el objeto A que le damos dando la asignación y el lugar donde se está exponiendo. Ahora, si el archivo no existe, va a lanzar un mensaje diciendo que el archivo no existe. Cerramos los métodos y listo. Esto es en Java. En Python, este, en Python se maneja casi lo mismo, pero se maneja a través del IO. C también se maneja con IO, pero en la versión de cada uno de su lenguaje de programación. Pero casi es prácticamente lo mismo. Flujos. En Java, toda la información independiente de la fuente o el destino como flujo, los datos que son leídos y escritos de un programa de Java son tratados como un flujo de datos. Bytes son leídos o escritos en archivos, conectores o conexiones en Internet. Un flujo es cualquier cosa, ruta de información desde la fuente al destino. Es decir, el flujo de información es todo cómo se manejan los datos dentro de un archivo. Es decir, tanto de escritura como de lectura o cómo se puede acceder a ese archivo. Entonces, los siguientes, los siguientes son algunos pares de fuentes y destino. Un teclado es la fuente y un monitor es el destino. Una página de texto es un monitor, fuente, y un archivo de disco duro es destino. Un archivo en un disco duro, fuente, y un monitor es el destino. El servidor web es la fuente y un navegador un destino, un teclado fuente y una cadena de caracteres es el destino, un archivo de texto es una fuente y una impresora es el destino. Los flujos que en Java están organizados y se clasifican en los siguientes dos grupos. Estoy colocando Java por una simple versión porque es el lenguaje que está más estructurado para la parte de manejar en cuanto a clases y en cuanto a manejo de todo esto, más estructurado que en otros lenguajes de programación a nivel de explicación. Quitando Python, que es más sencillo, en Python se esquematiza un poco más lo que son esta parte de funciones y clases en cuanto al manejo de flujo y archivos dentro de la programación orientada a objetos. Los flujos, lo tiene clasificado en dos maneras. Flujo de byte. Los flujos de byte se usan para transferir 8 bytes de datos. Son representados con las clases input_string y output_string. Mientras que los flujos de carácter trabajan con caracteres de 16 bits. Son representados con las clases reader y write. Tenemos que conocer estas cosas. ¿Por qué? En Python se trabaja con las clases, más que todo, reader y write. No se trabaja con input_string o output_string.
Es un ejemplo. Mientras que en C se trabaja con reader y writer también. Sí, solamente Java trabaja con input string y output string. Python. Para escribir un archivo, aquí con lo que estamos diciendo se utiliza este tipo de declaración. Utilizamos F igual a open y colocamos la dirección del archivo y el W para decir que es write. Si fuera de lectura, sería R de reader. Y si queremos T para transformar o cambiar. Para escribir un archivo, tenemos fwrite, como lo hemos visto en Java anteriormente. Esto es un texto para escribir en el texto. Para cerrar el archivo, utilizamos fclose. Para hacer una llamada de retornar a una cadena, colocamos fread. Como le estoy diciendo, cada lenguaje de programación adapta su sintaxis, pero prácticamente es casi lo mismo. Casi, no lo mismo. Posicionarse en un determinado lugar del fichero. Aquí utilizamos lo que es la parte file.seek, paréntesis. Aquí le estamos asignando cómo se puede posicionar en un fichero. En cuanto a en C se utilizan para la parte de archivos y flujos, se utilizan estas funciones. fopen, fclose, fget, freader, fwrite, fseek, ftel, rewind, feot, get, put, flush, put y stat. Si ven, algunos ya les suena bastante conocido porque ya lo hemos nombrado en Python o en Java, pero lo que trato de decir colación es que esto se trabaja todas las operaciones en lo que es archivo y flujos. Y a la vez, PHP tiene algo parecido, pero en su propio lenguaje PHP, en las cuales en su propio lenguaje que es web. Entonces tenemos que para fopen tenemos PHP Stream, Open, Wrapper, fclose, string close, y así string get, string reader, string write, seektel y parecido. Es decir, lo que les queda ya por parte de ustedes es poner en práctica todo esto y probarlo por ustedes mismos la diferencia o en qué se parecen cada uno de los lenguajes de programación en cuanto a los archivos y los flujos. Bueno, esto fue todo la clase de hoy. Muchas gracias por su atención. Les voy a decir que se vayan al blog donde voy a dejar los archivos y los enlaces donde pueden descargar el material complementario con que creé esta diapositiva y a su vez vayan para que vayan estudiando y creando la actividad de evaluación que va a ser de esta clase. Bueno, nos vemos en la próxima.